Presentamos a la doctora Cecilia Santos, profesora de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclos, 1997, ICE Asunción. Licenciatura en Ciencias de Educación, 1998. Posgrado en Gerencia en Salud y especialista en Gerencia de la Calidad en Salud del Adolescente, 2004. Posgrado en Didáctica Universitaria, 2008. Especialista en Riesgos Laborales. Especialista en Investigación. Máster en Ciencias de la Educación. Doctora en Ciencias de la Educación. Es educadora, capacitadora, técnica en currículum, investigadora y actualmente se desempeña como directora académica de la UNISAL desde el año 2016. Lo único que lamento en esta noche es no haber borrado las fechas en las cuales me recibí todos esos títulos que dicen que recibí. Después todo bien. 1900 decía, ¿verdad? Ustedes ni nacieron cuando eso. Imagínense. Llegó el milenio. Eso es lo único que lamento. Bueno, la Universidad de San Lorenzo el día de hoy me invitó a hablar sobre un tema muy interesante, que es la inclusión educativa, pero desde el punto de vista del trabajo que realizamos nosotros desde las instituciones educativas en el proceso de la inclusión. Porque desde cada rol uno va asumiendo un cierto rol actoral dentro de lo que es el engranaje social. Y nosotros desde la institución educativa, desde el rol técnico, administrativo que no es precisamente la plata, sino administrativo que es revisar las calificaciones de ustedes, planificar las clases, prever las aulas, recibirlas a ustedes con los directores de carrera y todo lo que implica la administración de la universidad, también realiza un proceso de inclusión. Entonces, hablar desde ese punto de vista es como hablar por fuera, por arriba, por los costados, como cubriendo todo lo que es la inclusión. Y también es un proceso para todos nosotros, porque la inclusión implica no solamente mirar lo que, como dijeron mis compañeros anteriores, los que estuvieron exponiendo, no es solo mirar la normalidad como un alumno que puede caminar, que puede hablar, que puede escuchar, puede acceder a la educación universitaria, sino también como aquellos alumnos que tienen algún cierto tipo de necesidad educativa pueden acceder a ese servicio. Y nuestro país se caracteriza por precisamente haber iniciado ya un poco tarde este proceso de inclusión, porque nosotros incluimos a los alumnos o a las personas con discapacidad a partir de 1954, hablando de necesidades especiales o de escuelas especiales. ¿Quién recuerda una escuela especial entre ustedes? Levanten la mano. Porque nosotros le llamamos niños especiales, ¿se acuerdan? ¿Sí le llamábamos o no niños especiales? O personas especiales, le llamábamos así, ¿verdad? Después empezamos a discutir si eran especiales o cuál era la situación. ¿Eran especiales o no? Empezaron los foros, los debates, los análisis, y dijeron que eran niños con discapacidad o personas con discapacidad. Pero también dentro de la inclusión no hablamos solamente de la discapacidad que podemos ver, sino también existen las sobrecapacidades, que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una sociedad inclusiva. La sobrecapacidad. Están los alumnos que nos gustáis, allá profesor Barco, nos gustáis la clase, he querido aprender. Entonces tenemos que prever algunas actividades extras, no de castigo precisamente, sino para que ellos puedan también tener un aprendizaje a su ritmo. Entonces así el rol del profesor, y es muy difícil también el rol de las instituciones educativas, porque tenemos que ponernos
vamos a decir, tenemos que poner las condiciones ideales para que ustedes puedan aprender, independientemente de cualquier situación, ya sea física, mental, cognitiva, que ustedes tengan, y que para eso las oportunidades sean igualitarias para todos. Entonces es muy complicado el rol del maestro. Y me viene justamente en la mente cuando los compañeros estaban hablando sobre antropología. Recordé el libro de Elio Vera, no sé si alguien leyó el Tratado de Paraguayología, En busca del hueso perdido, que habla de 3 leyes que tiene el Paraguay, tres leyes. ¿Quién leyó el Tratado de Paraguayología de Elio Vera? Es un libro fantástico, tienen que leer. Después se van a dar cuenta de muchas características que tenemos nosotros, porque lo describe de una manera muy amena. Y dice que el Paraguay tiene 3 leyes. Uno es el pareté, va a decir la pareté. Más dice la pareté. ¿Qué significa un pareté? Pero en esa ley, tratando de intentar entender al Paraguay, va a decir la pareté. ¿O querés decir? A ver. Eso es pareté. Entrar fuerte, no respetar la fila, tirar la basura en la calle. Ese es paraguayo. Inmaretecer. Pero apenas cruza la frontera, ente malecotina. Él es el ser más educado y responsable que existe. Tal es así que es elegido incluso como un buen empleado en otros países. Entonces es una ley que nosotros tenemos que entender y tratar de trabajar en nosotros mismos para poder desaprender esa ley que tenemos como paraguayos, porque está en nuestro ADN. Entra en nuestro ADN que no se ve. El Tratado de Paraguayología lo describe así. Después está el otro punto, el ñembotabú. ¿Alguien sabe el ñembotabú? ¿Quién sabe qué es el ñembotabú? El ñembotabú. Vamos a ver si el vicerrector sabe qué es lo que es ñembotabú. Señor vicerrector. Hacerse no se entendido. Exactamente. El ñembotabú es hacerse no se entendido. A ver vos, yo. A mí me decís, yo. Oye, ¿a quién le decís? No me está diciendo a mí, ¿verdad? El ñembotabú. Ese es uno de los grandes también elementos que analiza Elio Vera en su libro. Ya tenemos el pareté, ya tenemos el ñembotabú, y el tercer elemento es el vaivai. Vaivai, ¿verdad? Ella ya puede llevar que vea provisorio de hoy, se está construyendo su casa, donde va a tener a sus hijos. Está construyendo un puente donde van a cruzar sus hijos, su familia. Está construyendo una escuela donde se van a formar sus hijos. Entonces va a ir a ella ya pota. No pierdas de contenido, ni peso ni de ella. ¿Qué significa el vaivai? ¿Qué significa el vaivai? A medias, pero qué bien definido. A medias. Entonces, qué difícil es avanzar en nuestro país cuando tenemos estas 3 como características nuestras. Imagínense, ¿cuáles eran? El primero era el pareté, el segundo era el ñembotabú, y el tercero era el vaivai. Imagínense. Y nosotros tratamos de deconstruir las palabras políticamente correctas, las palabras que tienen fuerza, las palabras que deconstruyen, las palabras que construyen. Nosotros hablamos de que vamos a construir sociedades más inclusivas y tenemos esos 3 elementos que nos caracterizan según Elio Vera, no según yo. Yo no dije eso. Yo no creo que ustedes sean así, ni mucho menos. Pero Elio Vera lo dijo. ¿Podemos pasar por favor a la presentación? Bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos que tenemos como inclusión? Nosotros a partir del finales del siglo XX comenzamos a hacer algunos esfuerzos que promovieron la integración de estudiantes con discapacidades en las escuelas. Entonces estaban las escuelas especiales que hablamos nosotros,
que después se debatió ampliamente cómo se iban a denominar. Y había grandes discusiones, grandes foros por cómo íbamos a denominar la educación inclusiva. Después también surgieron los movimientos hacia los derechos de las personas a los años 90 y ya empezamos a visibilizar, esa es una palabra fuerte también que hay que considerar dentro de lo que es la inclusión. Visibilizar, ¿qué quiere decir? Ya dejamos de esconder a las personas que tenían todos los tipos de dificultades. Ya dejamos de esconder, porque anteriormente nacieron niños, nos hacíamos como y ahí le teníamos guardadito a nuestros discapacitados, a las personas que tenían más necesidades. Entonces, ese era también un momento en el movimiento de los derechos humanos que se produjeron en los años 90. Justamente cuando yo me recibí, ¿se acuerdan? Después están los cambios legislativos. En el 2005 se aprobó la Ley de Educación Inclusiva, que sentó unas bases legales a la ley que hoy tenemos. Y en el 2013 se pudo ya considerar como tal y se difundió a nivel de instituciones educativas. Siguiente, por favor. Existen logros y avances en materia de educación inclusiva. Entonces, así con esas bases que nosotros hemos trabajado, decimos, pero ¿hemos mejorado en qué? En infraestructura, sí. Nos damos cuenta de que los edificios ya tienen sensores, ya tienen rampas, ya facilita la movilidad en infraestructura. O sea que ese es un logro que tenemos que considerar en cuanto a lo que es educación inclusiva, ¿verdad? Después tenemos la formación docente. Los profesores ya se forman para ser más incluyentes, para que ellos puedan ya diseñar algunas estrategias metodológicas que vayan acorde al aprendizaje de la diversidad. Y la diversidad entendida como procesos académicos, como procesos de aprendizaje. Y eso es muy importante porque lo que es general no está bien. Y yo recuerdo cuando era niña, y siempre cuento esta anécdota, anteriormente nosotros, nuestros padres nos compraban los libros. Les estoy contando de 1980 y nuestros padres nos compraban nuestros libros de lectura. Entonces, todos leíamos la página 10, hoy miércoles vamos a leer la página 10 del libro. Todos. Pero yo era una niña por oído que me gustaba mucho la lectura y yo me acababa el libro en una semana. Y era un problema para la profesora porque ella sabía todo lo que se iba a dar en la clase. Entonces le llaman a mi mamá y le dicen que me tienen que quitar mi libro y tienen que alzar arriba de mí. Viene mi mamá enojadísima conmigo y me arranca mi libro y me lleva arriba y me dice: solamente te voy a dar cuando te vas a ir a la escuela. Imagínense, ¿por qué? Porque yo rompía el esquema. Era una niña problema desde chiquita, imagínense. Ese problema de hoy era una niña problema. Entonces, la formación docente ya se fue contextualizando dentro de lo que es la inclusión. Y también los programas de apoyo que se fueron, vamos a decir, fomentando a partir de este proceso. O sea, tenemos logros también y avances también en cuanto a lo que es inclusión. Siguiente, por favor. Les voy a decir que voy a ser breve porque ustedes ya se quieren ir y yo no quiero que me dejen solita. A veces se va uno, mira, ya. Desafíos y obstáculos aún por superar. Bueno, ha venido otra vez. Te vamos a esperar. Dice, desafíos y obstáculos aún por superar. Brecha de acceso. Tenemos aún una brecha de acceso. Aún existen dificultades para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes, especialmente en zonas rurales y marginales. Todavía tenemos una brecha de acceso, no solamente de llegar, sino también de formarnos. Estigma y discriminación. Persisten actitudes estereotipadas. Seguimos nosotros trabajando en eso, ¿verdad? Trabajando en que nosotros seamos personas y profesionales que no estereotipemos a las otras personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y recursos insuficientes, que siempre es el problema de los recursos asignados para estas áreas sensibles de la sociedad. Entonces, hay una importancia de la educación inclusiva para todos. ¿Por qué?
porque nos brinda igualdad de oportunidades, porque la diversidad, porque nos genera diversidad y tolerancia, es un beneficio social y también nos promueve el desarrollo integral, nos puede formar íntegramente todos. Existen algunas buenas prácticas en las instituciones educativas, así como les dije, la universidad, por ejemplo, hace grandes esfuerzos para poder contar con ciertas condiciones de infraestructura, por ejemplo, capacitación a los docentes, actualización de los programas, para que esto sea más incluyente cada vez. No lo puedo creer, el joven volvió. Bueno, entonces también existe un rol de la familia y la comunidad en la inclusión. Por ejemplo, necesitamos de un acompañamiento familiar. La comunidad no solamente tiene que ser, la familia no solamente se tiene que sentir acompañada y abrigada para este proceso, sino también toda la comunidad le tiene que acompañar en el reconocimiento y la visibilización de esta persona que necesita apoyo. Y también lo importante que es la incidencia política. Nada se puede hacer si no tenemos políticas públicas claras. Miren, maravilloso. ¿Qué dice ahí? Las conclusiones. Qué maravilla, ¿verdad? Qué gusto vernos la directora. Rápido lo desarrollar todo su tema ya. No se olviden que tenemos 3 leyes que tenemos que superar. Paraguay logró importantes progresos en materia de inclusión educativa, pero aún hay desafíos por superar, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Es fundamental el compromiso institucional y la voluntad política. Nada se puede hacer si no hay voluntad política. Para dice la voluntad política. Es una palabra tan linda. ¿Qué significa voluntad política? Tenemos más que reconocer, más para que la voluntad política. Señor. Que el Estado o las autoridades tengan la idea y la gana de cambiar la voluntad política. Maravilloso, espectacularmente definido. Que tengan ganas de cambiar. Nunca mejor dicho, eso significa voluntad política y lo asumo ya como parte de mi vocabulario. Gracias, señor. Muy bien, entonces no podemos hacer nada sin voluntad política, de compromiso institucional. La participación de la sociedad. Toda la sociedad se tiene que movilizar en la deconstrucción de esas 3 leyes que tenemos, que dijimos al principio, y que está, vamos a decir, expresamente comentado, mencionado en ese libro que les mencioné, que les pido que lean, por favor. Se van a encantar del material. Y por último es la sostenibilidad. Esto tiene que sostenerse a largo plazo. Existieron y existen situaciones económicas, sociales e incluso sanitarias que hacen muchas veces que retrocedamos en el proceso en el que ya hemos avanzado. Pero tenemos que continuar. Esto tiene que ser sostenible para que realmente la sociedad pueda cambiar. Entonces, esta ha sido mi pequeña intervención. Quiero decirles, jóvenes, si ustedes quieren desarrollarse como profesionales, tienen que reflexionar. Eso no está en ninguna lección. Eso está en cada uno. Ser mejor persona hoy que ayer. Y eso es, primero es madurar y segundo es seguirse formando y evolucionando como un ser humano maravilloso. Hagan lo que hagan, háganlo bien y deconstruyan cada día esas 3 leyes que les mencioné que están en el Tratado de Paraguayología. Vamos a recordar otra vez una vez más. ¿Cuáles eran? Varete, Ñautau, Baybae. Vamos a luchar otra vez. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? Los 3 expositores están para recibir sus consultas, preguntas, dudas. ¿Alguien quiere decir algo? La José Macandero. 2 preguntas. Sí, cómo no, adelante. No, acá. Un punto menos, así que no me dejaba primero. Bien, mi nombre es Marco Jiménez.
Y en este periodo de tiempo estoy encargado de trabajar con los chicos del quinto curso de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y en atención al perfil que se pretende de mis queridos alumnos y alumnas, es que quisiera hacer una breve introducción, si me permiten, sobre la pregunta que les quiero hacer. El tema de inclusión tiene, desde el perfil jurídico que reitero mis alumnos deben tener, tiene antecedentes legales. Tenemos casos famosos que refieren a la inclusión como tal. Es así que me permito mencionarles que ya desde 1954 hay casos famosos de los Estados Unidos en donde por una cuestión racial la Corte de los Estados Unidos falla a favor de la inclusión y permite de esa manera achicar esa brecha de la participación de personas afroamericanas en la educación misma de los Estados Unidos. Así en esa línea de tiempo, en el 2015 también hay un famoso caso de los Estados Unidos en donde a partir de esa situación de discriminación se reconoce, por ejemplo, la unión entre personas del mismo sexo, género, al punto de tener los mismos derechos civiles. Y si venimos un poco más hacia nosotros, en Paraguay también tenemos un famoso caso, Nilsa Romero Sanabria. Se llama una mujer de aborigen que demandó al Estado paraguayo a tal punto que llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Estado paraguayo está condenado en ese juicio internacional. Es decir, ella tuvo que pasar por primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema de Justicia de nuestro país y llegar a la Corte Interamericana para tener un fallo favorable en cuanto a la inclusión que los indígenas deben tener dentro del sistema educativo. Entonces, teniendo en cuenta la disciplina que me toca trabajar, quisiera preguntarles si podían exponer desde, por supuesto, desde su experiencia, la relevancia que tiene la psicología en sí como tal en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque en los tres casos se tuvo participación de profesionales para determinar desde el punto de vista de una pericia el juzgamiento. Entonces, reitero, si podrían compartir con ustedes, si tienen conocimiento o la importancia que tienen esos estudios psicológicos, la participación del profesional psicológico en la determinación de casos puntuales, como por ejemplo, lo tenemos también en Paraguay, los psicólogos ayudan en las famosas cámaras GESEL. La cámara GESEL es una pieza que vos te pones de un lado, tiene un vidrio polarizado, el menor de edad, el niña se ubica dentro de la sala y vos mirás por el vidrio y ella la criatura no te ve, pero el profesional psicólogo que se encarga de hacer las preguntas y uno escucha, se graba y escucha. Después el psicólogo en algún momento tiene un momento que viene junto a los profesionales y pregunta si hay algún cuestionamiento, si hay alguna tendencia, hasta inclusive uno puede decirle, licenciada, le estás induciendo a una pregunta al menor. Entonces quisiera saber si podrían compartir con mis queridos alumnos y por supuesto el público en general alguna experiencia al respecto. Gracias. Gracias por el tiempo, disculpen por favor. Excelente la pregunta. Sí, excelente pregunta, profesor. Y le paso a la psicóloga para que nos pueda responder. Bueno, están los psicólogos forenses, que son los especialistas del área. Desde la psicología clínica, que es mi especialidad, puedo explicar un poquitito que todas las evaluaciones, los instrumentos utilizados
están basados en encontrar la certeza de lo que se está buscando para determinar después la parte legal. Y eso está científicamente avalado y comprobado. Es decir, no son instrumentos que nosotros los psicólogos utilizamos de una forma informal o desde un lugar de no estar preparados para utilizar. Es decir, son elementos, instrumentos psicológicos que lo que buscan es la certeza de alguna patología mental para determinar si la persona que está siendo juzgada o que va a ser juzgada en qué nivel de funcionalidad o del uso de todas sus capacidades lo hizo o cuál es el condicionamiento que tiene a raíz de su condición mental o psicológica, ¿verdad? Es decir, yo creo que un profesional de la psicología forense podría explicar mejor, pero si preguntan por los instrumentos que se utilizan, así como mencionó el tema de la cámara Gesell y demás, lo que buscamos es llegar a esa certeza, a esa veracidad de esa condición emocional, psicológica o si hay una psicopatología. Y se da ese dictamen no solamente de la mano de los profesionales de psicología, sino que también desde la mano de los psiquiatras. Es decir, va cotejado eso con todos los profesionales del área de salud mental. No sé si respondí más o menos, doctora. Aquí el doctor también quiere aportar. Adelante, doctor. ¿Qué tal, profesor? Gracias por la pregunta. Se lo voy a contestar una parte como psicólogo, que soy de psicólogo. Vamos, me recibí de psicólogo. Pero le quería hacer una pregunta, porque usted hizo un relato de 3 casos, de tres cuestiones jurídicas, 2 en Estados Unidos y 1 en Paraguay. Yo no sé si se refiere puntualmente a la intervención de psicólogos en esos casos o... Sí, teniendo en cuenta el perfil que estamos trabajando ahora con los chicos, nomás si es que tienen alguna experiencia. La licenciada habló, por ejemplo, de un término que ellos conmigo ya están un poco acostumbrados, es el dictamen forense. Claro, con todos sus elementos. Entonces, si es que tienen alguna experiencia de compartir puntualmente o de la generalidad sobre ese tipo de intervención. No, primero suscribo lo que dice mi colega, la respuesta que dio. Solamente agrego que en los casos que usted mencionó, a mí me llama mucho la atención que haya profesionales psicólogos observando el proceso o exponiendo su palabra. Y te voy a explicar por qué. Se supone, salvo excepciones, que los seres humanos tenemos capacidad jurídica. ¿Sí? Estoy en lo correcto, usted es el especialista, por eso yo le estoy preguntando. ¿Sí? Salvo excepciones de salud mental, de enfermedades, etc. Lo que usted señala es un caso donde está en juego lo racial, ¿sí? Sí. Donde está en juego la elección sexual y donde está en juego el derecho étnico. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un psicólogo ahí? Nada. Pero sí tiene una función, a mi modesto entender, en estos tres casos, es que ahí la psicología funciona extremadamente ideologizada, suponiendo que el sujeto con capacidad jurídica que reclama por sus derechos puede tener alguna patología mental y está reclamando por su posición de no discriminación racial, por su defensa de su elección sexual en la vida o por su defensa de su origen étnico, de sus derechos. Entonces es como si yo dijera, bueno, ¿qué intervención puede tener un mecánico automotor en estos casos? Ninguna. El psicólogo tampoco debería estar, al menos que estos casos, que la persona hayan manifestado, yo lo reconozco, ustedes lo deben conocer, que haya una patología mental muy evidente que pues quiera despejar eso.
pero no lo leí en su transmisión, en su exposición, que existiera esto. ¿Sí? Digo, a veces tenemos que ser cuidadosos como utilizamos la psicología porque estamos legalizando o normalizando situaciones que no son normales, que son injusticias. Bueno, mi nombre es Melania Chirona y soy psicóloga. Alguna vez fui perito de oficio en casos en los tribunales de Santa Fe, en los juzgados extracontractuales, que son aquellos que en los que caen las causas sobre daños. Y a nosotros los peritos nos pedían particularmente que demostremos si en algún caso había daño moral o daño psíquico, que es sustancialmente diferente. El dictamen pericial de los psicólogos era básicamente dar cuenta de lo que era el daño moral, que tenía efectos sobre el sujeto, que era más un daño un tipo así moral, como algo no patológico, no había ahí una patología por el evento como consecuencia del evento, pero sí había un daño importante que había que reparar, que puede ser, no sé, la línea del nombre, y estoy pensando que quizás sí hubo reclamo en esas causas por haber sido sujetos de daño, por haber sido dañados en su integridad moral o en su integridad psíquica. Y ya el daño psíquico implica una gravedad, porque ahí se supone que se rompió algo de lo que la doctora iba a decir, de la estructura, la personalidad, la salud, se rompió y hay que recomponerlo ya en otros términos que implica ya la intervención de un profesional en la salud. Básicamente respondo desde la experiencia porque era la pregunta. Realmente fascinante y desde cada ciencia yo creo que podemos ir analizándolo, ¿verdad? Pero solamente nos queda espacio para una última pregunta. ¿Entienden? Porque ahora soy yo la que me quiero ir. Ese es el segundo principio, ¿no? Buenas noches, yo soy Oscar González, quinto año. Más que una pregunta, es una idea, una sugerencia. La licenciada Aranda dijo que en el 2030 vamos ya a estar todos locos. Entonces, también ella dijo que uno no maneja el estrés y esas cosas. Yo entonces estuve estresado a los 16 años porque se me cae el pelo de los 16. Ahora tengo 60. Entonces, mi idea era si en el primer año de la facultad los alumnos que están ya haciendo los últimos años de carrera de psicología pueden tomarle un test al que entra en el primer año. Entonces, para que sepa su falencia y cómo mejorar. Imagínense si eso va pasando años y sale, cuánto vamos a ayudar a la sociedad y a cada uno de nuestras casas. Porque si en el primer año, cuando yo entré, éramos 150, imagínense cómo vamos a ayudar a eso. También vamos a saber manejar, cómo estudiar mejor, cómo lidiar con ese jefe que me hincha todos los días. En mi caso, tengo que lidiar con mi señora, que es psicóloga, ¿no? También, pero es más que chévere. Entonces, es una idea de que en el primer año a todos que entran se le haga y se le dice que este es tu falta, o no sería falta la palabra, tu falencia y con este mejorar. Esa es mi sugerencia. Excelente. Para que ella también mencione que tenemos un espacio muy importante en la universidad que es el consultorio psicológico, ¿verdad, licenciada? Quiero agradecer la sugerencia porque es bastante interesante y así como mencionó la doctora, es verdad, tenemos un espacio de consultorio psicológico en donde se habilita cada año y los estudiantes de la carrera de psicología del tercero y cuarto año ingresan a consultorio con un instructor
y hacen las evaluaciones a nivel general del aspecto emocional y psicológico que arrojan los resultados de esa vulnerabilidad o aspectos a mejorar o trabajar, ¿verdad? Pero la propuesta es interesante que desde ese primer año haya como un proyecto de que los estudiantes de la carrera de psicología puedan trabajar con todas las carreras y hacer esa evaluación. Lo vamos, que sea como una que sea obligatorio para el que entra. Porque viste que es famoso, no, yo tengo miedo, como usted dice, yo no estoy loco, pero que sea obligatorio todo el mundo que se va, entonces va a ser normal. Totalmente, excelente. Claro, para que se va a normalizar y romper un poco el estilo. Le quiero dejar una tarea al delegado, si es que después de salir de acá, se toma un tiempito y lee el artículo 36 de la Constitución Nacional para ver si sigue pensando en la obligatoriedad de ese examen. Pero voy a tomar la sugerencia. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a hacer el micrófono a nuestra maestra de ceremonia. Invitamos nuevamente al doctor Ricardo Verón Romero, el vicerrector, para entregar el certificado de reconocimiento a la doctora Cecilia Santos. Fuerte los aplausos para nuestra directora. Cerramos este evento agradeciendo a todos los presentes por acompañarnos, a nuestros excelentes ponentes. Feliz retorno a sus hogares. Gracias.